Bendecido día para todos mis amados hermanos y hermanas, congregantes de la Keilah de Yehoshua. Bendiciones para todos y cada uno de los que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Y para todos y cada uno de los que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, YouTube, Telegram, Facebook, y estamos en WhatsApp. Bendito sea el Eterno por la vida de cada uno de ustedes. Quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México. Gloria sea al Eterno para Radio Shalom y de ahí para todo este mundo. Aleluya. Bendito sea nuestra Abacadosh. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Bueno, vamos a relajarnos. Respire usted profundo. Vamos a relajarnos. Recuerde de dónde venimos. Amén. Gloria sea al Eterno. Venimos de Alus. Hay que descansar, relajarnos. Quítese las maletas, quítese las cargas de encima. Relájese un poquito, descanse. Tome un poquito de agua. Creo que no hay. Bueno, aguántese la sed. Tiempo de ayunar. Bendito sea el Eterno. Y bueno, vamos a estacionarnos en nuestra siguiente jornada. Tal y como está escrito en la bendita Torah. Refidim. Estación Refidim. Es nuestra jornada número 11. Pero antes de iniciar, quiero invitarle a que vayamos ahí a la bendita Torah, al Sefer de Devarim, libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 1. Recuerdes parte de nuestro texto áureo, nuestra lectura de oro. Bendito sea el Eterno. Y mientras usted lo encuentra, aprovecho el tiempo para enviar saludos, bendiciones a nuestros amados Morín, Berroín, pastores y maestros, a Jarón Morales y Araceli de Morales. Un abrazo fraterno directamente allá al sur de Los Ángeles, California. Desde aquí, en Extensión México, Radio Shalom, cabina de Congregación Bethesda. Amén. Y también bienvenidos todos los de recién ingreso a la Keilah de Yehoshua, esperando sea de gran bendición su estancia, y felicitar a cada uno de los que se están apuntando a los diferentes cursos. El Eterno les bendiga, el Eterno dé luz a su entendimiento, retención y comprensión de lo que se enseña aquí en esta Keilah, que también es una yeshiva, es una escuela de enseñanza en la raíz hebrea, en mentalidad hebrea. Bendito sea el Eterno. Y bueno, para todos y cada uno de los que ya son miembros, bendiciones abundantes también, y un fuerte abrazo para cada uno de los maestros y maestras, Morim Bemorot, que día con día comparten diferentes enseñanzas, diferentes cursos y bueno, bastante material para nutrirnos y alimentarnos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Bendito sea el Eterno por ello. Y también te invito a que visites nuestra página oficial www.elyosoy.com. Si ya tiene usted ahí su Sefer Torah en el libro de Devarim, Deuteronomio, diga amén. Ok. Vamos a leer ahí nuestro texto de oro, bendito sea el Eterno. Leemos la bendita Torah Beshem de Yehoshua HaMashiach, y dice: sean cuidadosos en cumplir todo el mandato que yo ordeno hoy. ¿Quién está hablando? Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro. ¿Para qué? Él nos da la razón. Dice: así vivirás. Te incrementarás en número y entrarás a tomar posesión de la tierra que el Eterno Jehová Sebaot le juró a nuestros ancestros. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Elohim durante estos 40 años en el desierto. Te envió penurias para ponerte a prueba. Esto es muy importante, para ponerte a prueba, para saber qué había en tu corazón, si cumplirías sus preceptos o no. Te causó penurias y te hizo pasar hambre. Entonces te dio de comer el maná, alimento que ni tú ni tus padres jamás antes habían
conocido o experimentado. Y esto para hacerle saber que no solamente de pan viviría el hombre, sino de todo lo que emana de la boca del eterno Jehová Sebaot es que vive el hombre. Rashi nos da un comentario a esto y nos dice: no es el alimento físico el principal sustento de los hombres, no es el alimento físico el principal sustento, sino el poder del Eterno, la energía divina que emana de Él, que viene de Él, que constantemente crea y recrea la vida de los seres humanos, hombres y mujeres, y aún los animalitos, y la creación toda, permitiendo su existencia. ¿Por qué? Por la palabra del Eterno. Por eso nos dice el Bri Hadashah que por Él y para Él, por la expresión, por la palabra del Eterno es que fueron hechas todas las cosas. Y por Él y para Él es que subsisten. Así que el Eterno está vivo, y porque Él está vivo, usted y yo también lo estamos. Bendito sea nuestra Abacados. Ese es son nuestros textos de oro, nuestra lectura de oro, porque tenemos que entender que los tiempos de desierto son pruebas, y como estábamos estudiando en estaciones pasadas, en la prueba o sales aprobado o sales reprobado. ¿Tú qué decides? También podemos encontrar en el libro de Yacer o de Yazar, el libro del justo, en el capítulo 81, verso 51, también nos relata sobre de esta estación, hablando de Refidim. Y ahí nos dice: continuaron de Alus y acamparon en Refidim. Por eso le digo, relájese, tranquilícese, porque venimos de Alus y ahora vamos a hacer nuestro campamento y estacionarnos por un tiempecito muy bueno aquí en Refidim. Bendito sea el Eterno. Bueno, ahora vamos a la bendita Torah, pero al Sefer de Bamidbar. Hablando del libro de Números, en el capítulo 33, donde están ahí redactadas jornada por jornada, en el verso 14. Cuando lo tenga dice amén. Y leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. ¿Qué nos dice ahí? Salieron de Alus y acamparon en Refidim. ¿Qué más nos dice? Donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Por eso es que al principio le decía: tómese un vasito de agua. Pero que no hay, le toca ayunar. Bendito sea el Eterno. Ahí nos da la clave. Salieron de Alus y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Es nuestra jornada, nuestra estación número 11 de 42, bendito sea el Eterno, y la conocemos como Refidim. Pero ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿De qué nos va a hablar el Eterno? ¿De qué nos va a hablar? Vamos a ver algo muy hermoso. ¿Alguna vez ha tenido un sequedal? ¿Ha visto la tierra cuando está seca y árida? ¿O cuando hubo agua estancada durante un buen tiempo y después se seca, cómo queda así, partida, cuarteada, como fragmentada? Hablando de la tierra literalmente. En su vida espiritual ha tenido procesos de sequedal donde se siente seco, árido, vacío. Y en su vida literal ha tenido sed, que no hay agua para tomar, que anda en un lugar con viento, con mucho calor y hasta los labios se le cuartean, se le parten. Es una situación complicada, pero imagínese que el Eterno le da el sustento en medio de ese sequedal. Una gran bendición. Y para allá vamos a ir y vamos a entender cómo es que el Eterno sustenta a su pueblo en medio del sequedal, como lo promete en tantas partes en la Escritura. Bendito sea nuestro Abacados por su fiel cuidado. Entonces leemos que dice: salieron de Alus y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Mire, después de caminar, mire después de lo sucedido, mire después de que llega y tiene que acampar en Refidim, resulta que no hay aguas para beber. Entonces hoy nuestra jornada, hoy nuestra estación corresponde a Refidim.
Y aquí vamos a encontrar algo especial. El Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, que es quien inspiró la Escritura. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Elohim. Y Elohim es Ruach y es Kadosh. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Bendito sea el Eterno. Entonces el Ruach Kodesh quiso señalarnos específicamente esta jornada de Refidim. Esta frase sintetiza muchos versos de su descripción que de manera más amplia vamos a ir leyendo en el libro de Shemot, Éxodo. Pero aquí el Ruach Kodesh tomó una frase para decir cuál era la situación clave que se vivía en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas. ¿Para qué? Para beber. ¿Usted y yo recordamos las dos jornadas anteriores? Sí, recuerde, haga memoria rápidamente. Las dos jornadas anteriores, las dos estaciones anteriores, fueron demasiado o demasiadamente serias. Una fue Dofka, mostrándonos cómo el oropel del mundo realmente para el eterno Jehová Sebaot no es ni siquiera oropel. ¿Qué es el oropel? Es una lámina de metales que parecen oro, pero no lo son. Entonces pudimos ver en Dofka como el oropel del mundo. Lo que para el mundo aparentemente es valioso, para el Eterno no lo es. Para el Eterno ni siquiera es oropel, no tiene valor ninguno. Bendito sea nuestro abacados. Y de ahí nos trasladamos y nos estacionamos en Alus, que significa alboroto, problemas, escándalo, disturbio. Algo que tampoco el Eterno quiere que nosotros nos detengamos en eso o que estemos metiéndonos tanto en los disturbios. O sea, ni siquiera hay señales, como bien hablábamos, para los arqueólogos que quieren desenterrar Alus, que quieren desenterrar los problemas. ¿Qué nos está enseñando el Eterno? Que lo pasado, pasado. Que no hay necesidad de estarle buscando a lo que no tiene valor alguno. Y lo que verdaderamente tiene valor el Eterno nos deja bastante tela de donde cortar, bastante información. Bendito sea nuestro abacados Jehová Sebaot. ¿Está de acuerdo con eso? Diga amén. Bendito sea el Eterno. Así que de manera muy personal, mis amados hermanos, yo pienso, o quiero transmitirle mi visión. Yo creo de manera muy personal que es normal que después de pasar por el mundo y después de en el camino del Eterno pasar por alborotos, por situaciones difíciles, usted y yo como pueblo podamos quedar en una situación de sequedad, una situación de desierto, una situación tensa. Y por eso es que después de Alus viene Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Pero quiero llamar su atención desde aquí, desde el principio, con respecto al nombre de esta estación, de Refidim. Si el pueblo pasó por donde había minas y riqueza en Dofka, y donde están los orígenes de cierto idioma, cierto lenguaje y algunas cuestiones que se usan de manera didáctica ahora, y posteriormente en un proceso de discordia, de molestia, de querella, de coraje, de disturbio, entras en un proceso de sequedad, de confusión, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces llegas a ese sequedad. Y ahora el Eterno nos trae a Refidim. Y esta palabra Refidim hace un contraste, o sea, todo lo contrario con lo que el pueblo estaba viviendo. Porque Refidim quiere decir lugar de descanso, o sustento, o también se puede interpretar o traducir como soporte.
en lo que estamos hablando de la Shon Kadosh. Un lugar de descanso, un lugar de sustento, donde hay un soporte, donde el Eterno provee. Así que es interesante ver que fue el mismo Eterno Jehová Sebaot el que guió, el que guía y el que guiará a su pueblo rumbo a su destino. Pero aquí estamos viendo literalmente en el pueblo de Israel. Aunque espiritualmente en la era del Mashiach donde estamos, es el mismo Eterno el que nos va llevando hacia el Olam Haba, hacia el reino venidero. Pero aquí lo vemos de manera literal en el pueblo de Israel, en la estación que estamos viendo el día de hoy. Así que fue el mismo Eterno quien guió a su pueblo, al pueblo de Israel, por Refidim. Hagamos memoria y recordémonos que ninguna de estas estaciones era tomada por el pueblo según su propia dirección, ni siquiera por su propia voluntad, ni siquiera por su propio impulso, no, ni siquiera por Moisés. Acordémonos que era la nube de gloria, la que se detenía donde tenían que establecer el campamento, y era la nube de gloria la que se levantaba, y era la nube de gloria la que caminaba, la que continuaba, y los llevaba a la siguiente estación. Estudiamos en lo que fue Dofka y Alus, que hay una distancia, o había una distancia entre Dofka y Alus de 19 kilómetros. Bueno, va usted a decir, no es mucho. Bueno, si es en línea recta, en el freeway, en la vía rápida, y en un vehículo, rapidísimo. Pero si es en el desierto, caminando, ancianos, mujeres, niños, ganado, cosas, ya no es tan rápido. Y entre Alus y Refidim, 13 kilómetros. Bendito sea nuestra Abacados. Así que la nube de gloria se levantó de Alus y anduvo 13 kilómetros por el desierto y llegó a la parte sur de la península del monte Sinai, a Refidim, donde en este tiempo usted y yo sabemos que aparece la peña de Oreb. Ahí en el monte Sinai, en la parte más meridional, al sur de la península del Sinaí, ahí es donde estamos hablando de esta área. Ahí llegaban prácticamente a un extremo. Y nos dice que ahí el pueblo no tuvo agua para beber. Y aquí vamos a entrar a algo muy interesante. Y esto lo vamos a leer en el libro de Shemot, Éxodo. ¿Qué es eso interesante? Que este lugar que estamos hablando, Refidim, también es llamado Masá, que significa prueba, y también es llamado Meriba, que significa rencilla. En otras palabras, son distintos nombres. Y eso nos hace saber que hubo rencilla porque el pueblo de Israel fue probado. Mas sin embargo, el mismo Eterno fue su sostén. Él es el proveedor y Él es el proctor. Él provee y Él protege. Bendito sea nuestra Abacados, Jehová Sebaot, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Ahí, es justamente ahí, en esta situación difícil, donde el pueblo de Israel, y de manera espiritual también, nosotros, en este tiempo, y hasta que Mashiach venga, el pueblo seguirá pasando por este mismo tipo de cosas. Así que ahí en esta situación es donde el pueblo aparentemente por fuera, de manera externa, o por lo que se alcanza a ver, para que me entienda, por lo que alcanzamos a ver, porque muchas veces, aunque sabemos de la emuná, de la fe, no caminamos por fe, sino por vista, por lo que vemos. Entonces a veces por lo externo no vemos nada. Necesitamos caminar por emuná. Bendito sea nuestra Abacados. Entonces aparentemente por fuera, en lo que el pueblo veía, no tenía aguas para beber. No había agua ahí para que ellos tomaran.
Ya habían pasado otra situación en Mara. ¿Usted recuerda? Ahí había agua, pero no era potable, no era bebible porque estaba amarga. Pero aquí el Eterno estaba probando a su pueblo. Bendito sea el Eterno. ¿Por qué? Porque después Moshe edificó un altar a Jehová y ese altar ahí se llamó Jehová Nishi, que significa Jehová nuestro estandarte. Entonces esta jornada de hoy, Refidim, lo podemos entender como una jornada o una estación que nos apunta y nos revela directamente al Mashiach. En otras palabras, es una jornada mesiánica, es una estación mesiánica y usted y yo encontramos al Mashiach en la Torah y aquí lo vamos a encontrar porque es una estación, como le dije, mesiánica por excelencia, por donde le busque, bendito sea el Eterno. Y por eso precisamente es el marco de la acción del Eterno. O el Eterno propició, organizó esta estación, esta situación. Cuando el pueblo no tenía nada que beber, es decir, si fuera por el mismo pueblo, por sus propias capacidades, el pueblo no serviría sino solamente para morir y secarse ahí en medio del desierto. Pero quien lo condujo a ese lugar tan extraño y misterioso, quien lo llevó hasta ese lugar, para que para que el pueblo se diera cuenta de que si no hubiese sido ayudado por la roca, vamos a decir, por la roca herida, porque ahora cuando usted ve esa roca, la ve partida a la mitad, bueno, una parte, ¿no? Es una sola roca, pero tiene una hendidura así. Entonces podemos llamar la roca herida. Entonces el mismo Eterno quería que su pueblo se diese cuenta que si no hubiese sido ayudado por esa roca que fue herida, lo que como sombra profética ahora entendemos que es el sacrificio de Mashiach en el madero, hablando de la cruz, no hubiera podido sobrevivir en esa situación. Entonces fue el mismo Eterno el que preparó todo, el que los guió con su nube de gloria a llegar a ese punto. Es el mismo Eterno el que conduce a su pueblo a una situación o a situaciones tales que solamente podemos ser ayudados por Él, por su salvación, por nuestro amado Mashiach y Yoshua, que eso significa la salvación de Jehová. Y eso es lo que encierra esta situación de Refidim, que significa sostén, soporte, lugar de descanso en el Bamidbar, en medio de una situación compleja, complicada, difícil. Eso es lo que nos quiere enseñar el Eterno hoy y poder encontrar su salvación. Al Mashiach en la Torah, en esta hermosa experiencia. Aquí lo estamos estudiando y lo estamos viendo. Pero de manera espiritual también se vive, también se pasa por esos momentos de prueba en el desierto o tiempos de desierto donde el Eterno nos prueba, de acuerdo como lo puedas enfocar y lo puedas entender. Entonces, amados Ajin Behayot, vamos ahí a la bendita Torah, pero ahora quiero que vayamos al libro de Shemot, Éxodo, donde está esta porción, donde encontramos esta estación. Refidim, bendito sea el Eterno. Vamos por allá, vamos ahí al libro de Shemot, Éxodo, en la bendita Torah. Y mientras usted va y dice usted amén, vamos a recordar que hay estaciones donde no hay mucho que aprender. Solamente sabemos que existieron esas estaciones y que existen en nuestra vida, pero no están muy amplias. Hay que pasar por ahí y punto. Y aprender lo que tengamos que aprender. Listo, suficiente.
Pero hay otras estaciones como esta, y quizá la próxima también está amplia, donde el Ruach Kodesh, la Shekinah, la presencia, la nube de gloria del Eterno, se demoró mucho tiempo. Más en la próxima estación que posteriormente. Con el favor del Eterno estaremos estacionándonos y disfrutando de nuestra estancia. Pero ya aquí en esta, el Eterno comienza a introducirnos y a revelarnos cosas esenciales. Bendito sea nuestro abacados. Así que vamos a ir rápidamente al libro de Shemot de Éxodo. Busque el capítulo 17. Y bueno, empecemos con el 17, aunque vamos a estudiar capítulo 17 y capítulo 18. En estos dos capítulos vamos a encontrar lo que corresponde a la estación de Refidim. A comparación de las otras, solamente había un versículo. Aquí son dos capítulos completos. Bendito sea el Eterno. Así que hay mucho que estudiar. Amén. Y bueno, si ya tiene ahí espéreme tantito, porque aquí vamos a encontrar tres principales lecciones, o lo vamos a llamar secciones. Vamos a seccionar esto en tres principales temas. El primer tema, o la primera parte, tiene que ver con la peña de Oreb, o la roca de Oreb. Amén. Y luego, la otra parte, o la segunda sección, esta tiene que ver con una pequeña guerra que hubo ahí, la guerra contra Amalek, y también lo que fue el levantamiento de el altar a Jehová, que se le llamó Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Y la tercera parte, o la tercera sección, esta tiene que ver con el nombramiento de los jueces por parte de Moshe. Estos tres temas, o estas tres secciones, es lo que vamos a estar estudiando en lo que es esta jornada de Refidim. Así que, mis amados Ajim Be'Hashot, nos vamos a estar un buen tiempecito aquí y vamos a dar un seguimiento a lo que vamos a estar leyendo en estos dos capítulos. Y bueno, haciendo un pequeño comentario de acuerdo a como sea necesario en cada porción, en cada versículo, de acuerdo como el Eterno nos lo permita y nos lo conceda. Así que vamos ahí al libro de Shemot, Éxodo, capítulo 17, para gloria y honra del Eterno, en el versículo 1. Pero antes de leer, vamos a poner una pausa, vamos a un corte. Vaya por un té o un café, relájese, respire profundo y ahorita que regresemos, continuamos. ¿Le parece bien? Gloria sea al Eterno por su comprensión, por su apoyo y por su buena voluntad. Y nos vemos ahorita en un ratito. Beshen de Yehoshua HaMashiach. Amén.